Bueno, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. En nuestras oraciones, como siempre, esperamos que el Señor les esté bendiciendo grandemente, que estén viendo en sus vidas, en la vida de la familia, la mano poderosa del Señor guardándolos, bendiciéndolos. Y en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que realmente ustedes estemos todos tomados de la mano de Jesús y siendo preparados para los tiempos. Así que pues vamos a recordar una vez más el versículo enfoque que el Señor nos ha dado para este año, que está en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo número 12, el versículo 32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Bueno, el Señor sigue hablándonos con esto y preparándonos para estos tiempos que estamos viviendo. Y así que bienvenidos, hoy podemos compartir de la palabra del Señor. Es un privilegio, es un placer, es un gusto el poderlo hacer. ¿Y por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable al corazón? Así que cierra tus ojos allí donde estás y nos ponemos de acuerdo en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que escucha tu palabra en este día, Señor. Y oro que tú lo bendigas, Señor, que tú lo guardes, Señor. Padre mío, que tú abras sus oídos para que, Señor, tu palabra sea entendida, tu palabra sea cumplida, sea guardada en medio de nosotros, Señor. Bendícenos, Dios, bendice a cada persona, Señor, que escucha en este día, Dios, y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir una palabra con ustedes que Dios ha puesto en mi corazón y le hemos puesto por título el punto de quiebre. El punto de quiebre. ¿Y a qué nos referimos con el punto de quiebre? Bueno, el punto de quiebre tiene que ver con que pues existe una ley en la física donde todos los materiales, todos los elementos tienen un índice, tienen un coeficiente límite de resistencia a la presión antes de quebrarse. Y pues yo creo que esa ley física tiene una aplicación en el mundo espiritual. Y es que yo veo que Dios realmente pues lleva a todos sus hijos, a todas las personas, los lleva al límite máximo de sus fuerzas para que se den cuenta que tienen un límite que no pueden traspasar. Que usted y yo tenemos un límite antes de quebrarnos y quizás pensamos que somos superhombres, que tenemos la superfe, que una cantidad de cosas, pero Dios a través de las pruebas y las dificultades permite que nosotros entendamos que tenemos un límite. Y yo no sé si tú estás quebrado, si ya te quebraste o no, pero si estás escuchando este mensaje, yo asumo que Dios te está diciendo: oye, es tiempo de levantarte, de reincorporarte, de pararte firme delante del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, a manera de introducción, yo quiero que miremos algunos versículos que tengo aquí. Salmo número 34, versículo 19. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Y bueno, un poco para adelante, ahí dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero aclara: pero los impíos caerán en el mal. Y es que yo creo, mis amados hermanos, que a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios en nuestras vidas es de carácter lineal y que salimos de este punto y que el Señor nos va a llevar hasta el punto B y que sin ninguna curva, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, que a todos los que están con el Señor siempre, siempre, siempre les va a ir bien. Y yo creo, mis amados, que dentro del plan de Dios pues existen los problemas, las dificultades, las pruebas, los desiertos, los momentos duros, que no es tan lineal la voluntad del Señor, sino que Dios ha preparado curvas
giros en U, echar de para atrás, echar de para adelante, subir, bajar, y eso hace parte del plan de Dios. Y no pensar que el plan de Dios es una cosa ahí súper lineal y que todo está sin problemas, que la vida cristiana es un lecho de rosas. Eso no es verdad. Dios promete que nosotros vamos a pasar por muchas dificultades, por situaciones muy difíciles, pero lo que promete es que Él nos ayudará, Él nos sacará de todas estas. Ahora, yo antes de que entremos en materia, pues yo sí quiero que mire que estos 2 versículos dicen que 7 veces cae el justo, que muchas son las aflicciones del justo. Y en ese sentido la Biblia no está diciendo el cristiano, el creyente, sino el justo. Y para eso entonces hay una bonita definición que encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 13, que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. Justo aquella persona que no es oidor de la ley, sino que es hacedor de la palabra, que sabe guardar la palabra, que está atento a la palabra, que escucha la palabra para obedecerla, para ponerla por obra. Ese es el justo, el justificado por la sangre de Cristo. Ese es el justo al que se refiere la Escritura. Y muchas son las aflicciones, pero a los justos Dios los ayudará, Dios los levantará en sus aflicciones. Ahora, creo, mis amados hermanos, y también a manera de introducción para que esta enseñanza, como Dios la puso en mi corazón, yo pueda ser fiel al transferirlas a ustedes. Pues yo creo que a veces el punto está en que nosotros malentendemos el oficio de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque la fe, mis amados, no sirve para librarnos de la aflicción. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que la fe nos librará de las aflicciones. La Biblia dice que la fe nos ayudará a atravesar las aflicciones. Como veíamos la semana pasada, oiga, pues nos podemos enfermar, caminar por el valle de sombra de muerte, pero el Señor estará con nosotros. Y no es que nos vayan a quitar la aflicción, no es que va a quitar la enfermedad, no es que la pandemia vaya a desaparecer, es que Dios está con nosotros. Y la fe nos ayuda realmente es a pasar esos momentos de dificultad. La fe no tiene ningún valor, no sirve para librarnos de la aflicción o de la prueba, pero la fe sí sirve para atravesar por en medio de la prueba. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo número 22, versículo número 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Yo creo que aquí hay un ejemplo clarísimo, ¿cierto? El Señor Jesucristo intercede por Pedro en este caso, pero por usted y por mí. No para que no tengamos aflicciones, no para que Pedro no sea zarandeado por el enemigo, no para que no pasemos por duras pruebas, sino para que nuestra fe se mantenga, para que cuando aparezcan las dificultades, para que cuando aparezcan las pruebas, entonces nuestra fe nos ayude a atravesar con buena manera, con buen éxito, esas dificultades, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, para ilustrar este tema, yo quiero traer la vida de uno de los héroes en la fe. Se llama José. José. Y lo primero que le sucedió, usted conoce a José. No, por eso no necesitamos mucha cosa aquí, pero usted conoce la vida de José y sabemos que lo primero que sucedió en el proceso de José de ser sometido al punto de quiebre, pues sí tiene que ver con que José pues fue echado, número uno, en una cisterna. José fue echado en una cisterna. Y dice ahí el libro de Génesis, en el capítulo número 37, el versículo 23, dice de esta manera: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Oiga, qué rico, ¿no? Bueno, a José le fue bien. Usted conoce la historia de José, como le digo, y le fue bien porque pues lo iban a matar, pero Rubén intervino, intercedió ahí en beneficio de José y prefirieron mejor meterlo en la cisterna. Ahora, recordemos un poquito la historia de José. Pues José era hijo de Jacob, era el 11º hijo, el hijo número 11. Y pues era tratado con gran amor por su padre, era el preferido de papá. Por eso le habían regalado una túnica de colores. Y claro, al ser amado por su padre, pues eso generaba cierto resquemor entre los hermanos. O sea, los hermanos no lo querían bien. Y es que ojo, padres, a esto, porque perdónenme, hago un paréntesis ahí, pero es que eso de tener hijos preferidos o favoritos, eso genera muchos problemas. Y este José pues tenía ese problema. Ahora, Dios le da un sueño a José. Y José va y se lo comenta a los hermanos. Y va y se lo comenta al papá. Y va y se lo comenta a la mamá. Y José cuenta el sueño que Dios le había dado. Y pues que su padre y que su madre se inclinarían delante de él. Y pues él va y lo cuenta, aun cuando la Biblia pues yo no veo que Dios lo haya autorizado a él a ir a contar. Ahora, tampoco creo que sea pecado ir a contar, pero de alguna manera eso generó que realmente ese sueño pues trajera problemas. Quizás si José hubiera sido más humilde por la benevolencia de Dios, pues no hubiera sido soberbio, no hubiera sido engreído, quizás los problemas no hubieran sido tan graves. Pero todas las cosas hacen parte del plan de Dios, son subidas, son bajadas, porque Dios tiene su plan con nosotros. Y fue y se lo contó a sus padres, a sus hermanos, y pues los hermanos tomaron la decisión de acabar con él, de arrojarlo en una cisterna. Y se sentaron ahí, dice, a comer pan y a mirar a ver qué iba a pasar con los sueñitos de aquel José, ¿verdad? Ahora, ellos lo meten ahí en la cisterna y ahí llegamos a Génesis capítulo número 42, el versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Aquí comienza realmente la prueba de José. Dios llevándolo a su punto máximo de resistencia, con el propósito de ser usado, con el propósito de ser mejorado, porque la prueba siempre viene para eso, para mejorarnos. La prueba trae un proceso que le imprime valor a nuestra vida, para ser mejores esposos, mejores pastores, mejores hijos, mejores hermanos, mejores empleados, mejores empresarios. Es necesario ser sometidos a la prueba del Señor para alcanzar ese punto máximo antes del quiebre. Ahora, pues a mí me encanta esto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que José clamaba con angustia. Y sabe, y los hermanos lo escuchaban, la angustia de José. Y pues sus hermanos escuchaban, pero no hacían nada. ¿Qué siente usted cuando clama y sus hermanos, sus más cercanos, no ayudan? Al contrario, como que las cosas se ponen más complejas, más difíciles. Y miren, llegar a situaciones como esta, capítulo número 37, el libro de Génesis, versículo número 20, dice la escritura, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú? Escuchar a tus hermanos que te quieren matar. ¿Qué sientes en tu corazón cuando escuchas que lo que tú sientes de Dios genera semejante odio, semejante rechazo?
A tal punto que lo meten en una cisterna, y aquí encontramos a José metido en una cisterna que no era más que un hueco, y entonces él no se puede mover allí, él solamente puede mirar hacia arriba, él está ahí totalmente indefenso, no hay nada que hacer. Comienza un proceso difícil en la vida de José, metido allí en la cisterna. Y bueno, yo creo que usted me puede decir, pero pastor, pues menos mal que yo nunca he pasado una situación tan fuerte como esa. A mí nunca me han arrojado en una cisterna, y mis hermanos tampoco me han vendido, y pues mis hermanos tampoco han deseado ni buscado matarme. Gloria a Dios por eso. Esa no es tu prueba. Pero ¿qué tal, mi amado hermano, si has sido arrojado en la cisterna de un matrimonio con problemas, donde el esposo menosprecia o donde la esposa irrespeta, donde hay una situación complicada? ¿Qué tal si has sido enviado a la cisterna del desempleo, a la cisterna de la necesidad, a la cisterna de la soledad? A lo mejor has sido arrojado a la cisterna del diagnóstico de una enfermedad grave, crónica, de usted o de alguno de los seres queridos. A lo mejor no lo han metido en una cisterna física, pero está ahí arrojado en una cisterna del abandono, del rechazo, del menosprecio. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el punto de quiebre aquí tiene que ver con la emocionalidad de la vida de José, donde las emociones se están quebrando. ¿Qué tan rico puede ser escuchar a nuestros hermanos que nos menosprecian? ¿Qué tan rico puede ser ver cómo se ataca nuestro valor como seres humanos, como hijos de Dios? Donde nuestra autoestima por no tener un trabajo entonces se ve complicada, donde esposos o esposas menosprecian, donde jefes no reconocen. En la cisterna estamos siendo sometidos verdaderamente a un quiebre en nuestras emociones. Y vemos que José allí, aún ahí, confía en Dios. Él espera que Dios lo saque de allí. Pero ¿sabe qué? Ahora quizás José oraba, pero Dios no lo sacó, hasta llevarlo al límite máximo donde él sentía que se iba a morir, que iba a fallecer ahí. Punto de quiebre emocional, donde pues todo el valor de José, todas sus emociones, sus sentimientos están puestos a prueba. Seria dificultad viendo que su propia familia lo está rechazando. Su propia familia lo quiere destruir. ¿Cómo estarán las emociones en esa cisterna, mis amados? Pero la presión sigue aumentando, y entonces ahora llegamos a la prueba de José en la esclavitud. Y es que, hermanos míos, en la historia de José sí podemos ver que alguien lo compra, pero alguien lo vende, pero alguien lo compra. Bueno, Génesis capítulo número 37, versículo número 28, dice de esta manera: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. A José lo sacaron de la cisterna para venderlo como esclavo. ¿Cómo estarían las emociones de José? ¿Qué estaría José pensando? El sueño que Dios me dio, mire dónde me tiene. Mire lo que Dios... Pero José no lo vemos renegando. Y en este momento pues José es vendido y pues
quizás hoy día no sea tan fácil entender completamente lo que pasa con el ser vendido como esclavo, porque pues hoy día estamos en una sociedad donde realmente todo el mundo tiene y reclama derechos y hacen manifestaciones y se hacen una cantidad de cosas para reclamar derechos. Pero pensemos un momentico. Este José pasó de ser el niño consentido de papá, con todas las comodidades en su casa, con su túnica bonita, realmente en un solo momento pasó a ser un don nadie, que ni siquiera podía controlar su vida, era esclavo, sino que era el amo de él, el que resolvía, decidía todas las cosas por él, era un esclavo. Los esclavos no sueñan, porque los esclavos están sometidos. José pasó de ser un hijo privilegiado a ser simplemente la adquisición, la posesión de una persona. Y aún así, dentro de esas circunstancias, pues José mantuvo firmes sus convicciones, sabiendo que su verdadera identidad no era el ser un esclavo, que su verdadera identidad era ser un hijo de Dios, que estaba en las manos de Dios, que pues él sabía quién era su padre Jacob, el padre de Israel, ¿cierto, mis amados? Y que aunque sus hermanos lo abandonaron, aunque lo vendieron a los ismaelitas, pues aunque él fue tratado como cualquier cosa, como un animal, pues él realmente sabía quién era. Él conservaba su integridad. Y allí entonces, siendo esclavo, mis amados, y sin que nosotros podamos entender verdaderamente hasta dónde llega ese sentimiento, esa emoción de ser esclavo, pues sí podemos entender la situación por la que estaba pasando José. Estaba pasando de ser un niño mimado a ser realmente una cosa comprada o vendida en una subasta. Y mis amados, Dios mueve en este punto a Potifar, un hombre allá, un egipcio, lo mueve para que lo compre. Y es la manera en que Dios está cuidando a José. Pero ¿lo está sacando de las pruebas? Pues creo que no. Creo que la presión se sigue aumentando. Y una vez en la casa de Potifar, pues Dios lo bendijo en gran manera, hasta que Potifar inclusive se dio cuenta de la situación. Miremos ahí Génesis capítulo número 39, el versículo 1 al 3. Dice la escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué interesante que a pesar de estar como esclavo, pues Dios lo bendecía. Dios estaba con él. Y aquí nada de terminar la prueba, sino yo veo que la presión se sigue aumentando sobre la vida de José, para ver ahora, en este caso, espiritualmente, cuál era su punto de quiebre. Yo creo que ahí José experimentó el punto de quiebre espiritual, porque tuvo que enfrentar la tentación. Fue allí donde José no cedió a las insinuaciones de la esposa de este Potifar. Fue ahí donde José tuvo que huir, dejando en las manos de esta mujer algunas de las prendas de vestir que él tenía, y huir desnudo, mis amados. Y pienso en el punto de quiebre espiritual, porque como esclavo no podía tomar decisiones. Sin embargo, él conserva su identidad, y entonces aquí él se niega a actuar en contra de Dios. Su punto de quiebre espiritual, moralmente manteniéndose recto a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Había sido llevado en esclavitud, y ahora en la casa de Potifar era acosado moralmente, sexualmente por esta mujer. Y quizás, mis amados hermanos,
Pues personas lo tildarían como poco hombre, como que no aprovechó la oportunidad. Pero la Biblia dice que José salió corriendo y conservó su integridad. Y pues esto realmente usted sabe que lo llevó a que el punto de quiebre se elevara un poco más. ¿Hasta dónde José podía resistir? Muchas veces nuestro punto de quiebre va a ser algo espiritual. Muchas veces, hermanos míos, vamos a tener que demostrar a nosotros mismos y a través de la prueba hasta dónde nosotros somos capaces de resistir en la tentación. ¿Estás luchando con un pecado? ¿Estás luchando con una tentación? ¿Te sientes débil? Pero la gloria de Dios está en que José logró vencer ese punto de quiebre. Y si José pudo, te aseguro que tú y yo podemos. Amado hermano mío, mira la vida de José, siendo sometido a tremenda presión. José no tenía iglesia, José no tenía pastor, José no tenía Biblia, pero él se negó a pecar en contra de Dios. Él sabía que las circunstancias no eran con Potifar, no eran con la señora Potifara, sino que las cosas eran con Dios. Y pudo conservar su equilibrio, su integridad de manera espiritual. No se quebró emocionalmente, no renegó, no maldijo, no se amargó. Y ahora aquí no cede a la tentación, no se derrumba moralmente, sino que se sostiene en ese nivel, en ese coeficiente alto de resistencia a la presión. El punto de quiebre, mis amados hermanos. Y si José pudo, te aseguro que tú y yo también podemos. No salgas delante de Dios con que no pude soportar la tentación. Créeme que la Biblia dice que tú y yo no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir, pero que fiel es Dios, que junto con la tentación, Él dará la salida. Número 3, se sube el punto de quiebre. Dios sigue apretando el botón, sigue subiendo el nivel y José cae a la cárcel. José es llevado a la cárcel. Y la cárcel, en este sentido, pues la cárcel tiene que ver con el punto de quiebre físico, emocional, espiritual y el punto de quiebre físico. José tenía que probarse físicamente su resistencia, su punto de quiebre. Dice el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 19 y 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José fue metido en la cisterna, probado emocionalmente, no se derrumbó. José fue llevado en esclavitud, probado espiritualmente, frente a la tentación, no se quebró. Ahora José es llevado a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, dice aquí, y usted y yo sabemos que fue injustamente. Pero ahí José sufrió su punto de quiebre físico. Fue su tercer punto de quiebre. La cárcel, mis amados hermanos, es el estancamiento. Es el estar detenido, es el no poderse mover. Pero si estás con el Señor, no estás inmóvil. La Biblia dice que aún en la cárcel José prosperaba, aún en la cárcel. Y puede ser que tu punto de quiebra de pronto no sea lo emocional, de pronto tu punto de quiebre no sea lo espiritual, de pronto tu punto de quiebre sea lo físico. Quizás estás padeciendo porque no puedes moverte hacia algo que tú deseas. Quizás estás padeciendo porque pues no puedes hacer los planes que quieres y estás detenido y te sientes ahí pues preso, estancado, te sientes como un corcho en un remolino y Dios está diciéndote: espera.
espera, porque es el Señor el que te tiene ahí en el banco esperando. Y pueda que tú estés padeciendo el punto de quiebra en lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico, pero en cada punto de esos vas a ver la mano de Dios, porque tu Dios es fiel, como lo fue con José. Y José aprendió, mis amados hermanos, que en todo el trayecto de las pruebas que vivió, nunca estuvo ni en la mano de los hermanos, ni en la mano de los ismaelitas, ni en las manos de Potifar, ni en las manos de los egipcios. José estuvo en las manos de Dios. Y tú siempre has estado en las manos de Dios. Siempre ha estado Dios contigo. Aunque no hayas sentido su presencia, aunque no lo hayas percibido cerca, Él siempre ha estado contigo. Como vimos la semana pasada, el Señor no se baja del barco en medio de la tempestad. Él continúa con nosotros. Y en tus puntos de quiebre, Dios siempre estará contigo. José lo aprendió que nunca estuvo en manos de los hombres. José estuvo en las manos de Dios. Y es que, mis amados hermanos, la fe es la que nos permite pasar por la prueba, y la prueba es la que permite que seamos transformados para ser bien usados por nuestro Padre Celestial en los propósitos que Él tiene, no en los nuestros, en los propósitos de Él. José no fue librado por su fe en Dios. José fue transformado por las pruebas a través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de la fe en Dios. Me gusta como lo ve el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Allí mira la escritura primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice aquí, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, por eso Él debe recibir toda la gloria en medio de las pruebas y las dificultades que vivimos, tratando Dios de mostrar a nuestras vidas que no somos infalibles, que tenemos un punto de quiebre y hasta dónde sí podemos nosotros llegar. Pero Él nos restaurará, Él nos hará fuertes, Él nos hará firmes y estables para soportar las futuras pruebas y las futuras dificultades que nosotros tengamos que vivir. Amados, la historia de José tiene un final que nos enseña cómo terminan las pruebas para el justo. Porque 20 años más tarde, los papeles se invirtieron. 20 años más tarde, José tenía suficiente poder y autoridad para tomar venganza, sobre todo sobre sus hermanos. Ellos temían de la reacción de José. Pero como conclusión, quiero dejarles con este versículo, capítulo número 50, versículo número 20. Dice la escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto, mis amados, se llama cuidado de Dios. No es casualidad. Se llama la providencia divina. Lo que hemos visto y hemos sentido, las situaciones difíciles que hemos visto, oiga, Dios nos ayudará a terminarlas con bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos transformados. Ese José, quizás soberbio, quizás imprudente, qué sé yo, ahora estaba convertido en un hombre humilde. Dios lo hizo entender, Dios le permitió a él, a través de esta prueba específica, que él entendiera y se convirtiera en un hombre humilde, sencillo, perdonador. Y esto me lleva a pensar, mis amados hermanos, ¿por qué pruebas necesitamos pasar para aprender a perdonar? Eso es lo que pasa con las pruebas que son diseñadas por Dios. José tuvo que ser transformado a través de la cisterna, la esclavitud,
la cárcel para convertirse en un hombre útil en las manos de Dios. Y aquí es donde la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que es conforme al propósito de aquel que nos llamó. Todas las cosas nos ayudan a bien. José ahora fue una herramienta excelente en las manos de Dios para mantener con vida, con alimento al pueblo de Dios, pero aún a los egipcios. A los egipcios los pudo sostener Dios mismo. Oiga, mis amados hermanos, Dios hizo a este hombre confiable, seguro, que no se amargó, que no se quejó, que puso toda su confianza en el Señor Jesucristo. Mis amados, acuérdense, José fue el segundo hombre más poderoso en la tierra. ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿Hasta dónde vas a resistir antes de quebrantarte delante del Señor y decir: no soy un ser sobrenatural, soy, Señor, arcilla en tus manos? Quiero ser un vaso quebrado delante de ti para que me puedas usar según tus propósitos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tu palabra dice, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Muchas gracias, Señor. Hoy bendecimos cada momento de dificultad que ha sido diseñado por ti, Señor, para darnos la forma que debemos tener y ser utilizados por tus manos, Señor. Ser utilizados en tus planes, Señor. Yo oro por aquellos, Señor, que quizás frente a la prueba, frente a la dificultad, se quebraron emocionalmente o se quebraron espiritualmente, quizás cayeron en pecado, quizás se quebraron físicamente y, Señor, su resistencia no ayudó, Padre. Yo oro por ellos porque ese es el tiempo, Señor, en que todos nos podemos levantar delante de ti, Señor, y buscar la restauración, Señor, y buscar que tú nos uses, porque, Señor, mientras haya un grado de calor en nuestra piel, Señor, podemos ser útiles a tus manos, Señor. Nuestro punto de quiebre, Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a considerarlo, Padre. Ayúdanos a saber que tú nos estás formando y darte gracias por todas las cosas que suceden en nuestras vidas, porque son las cosas que tú has diseñado para darnos la forma que tú esperas, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice mi vida, bendice la iglesia, Señor, y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y en esta semana quebranta tu corazón delante del Señor. Bendiciones.